Imaginad esto por un momento. Llegáis a vuestro lugar de pesca favorito después de semanas esperando. El clima es perfecto, pero al asomaros a la orilla, el río parece una inmensa taza de chocolate caliente. El agua de deshielo ha bajado con furia y la visibilidad es absolutamente nula. ¿Qué hacéis? Si sois como el 99% de los pescadores, probablemente soltáis un suspiro de frustración, dais media vuelta y os volvéis a casa. Pero, ¿y si os dijera que acabaréis de cometer el mayor error de vuestra vida como pescadores? Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda a muchos puristas. Vamos a desmontar la idea de que el agua turbia de deshielo es una maldición. De hecho, os prometo que al final de este vídeo rezaréis para encontraros el río sucio. Os voy a revelar por qué esa oscuridad en el agua es exactamente la coartada que los peces trofeo, esos monstruos solitarios y desconfiados, estaban esperando para cometer sus mayores atracos. ¿Apostamos a que la próxima vez no recogeréis las cañas? Dejadme en los comentarios si alguna vez habéis abandonado una jornada por culpa del agua sucia, porque hoy vamos a cambiar eso para siempre. Para entender por qué nos equivocamos tanto, tenemos que mirar hacia atrás, a las enseñanzas clásicas que hemos heredado de nuestros abuelos y de los viejos pescadores de la zona. Desde que cogimos una caña por primera vez, nos han repetido hasta la saciedad que los peces necesitan ver nuestro cebo para picar. Nos han vendido la idea de que el agua cristalina es el escenario idílico, la postal perfecta de la pesca deportiva. Y claro, cuando llega la primavera, las nieves se derriten y los ríos se llenan de barro y sedimentos. La lógica humana nos dice que es imposible que un pez encuentre nuestro anzuelo ahí dentro. Esta creencia está tan arraigada que los pantanos y los ríos se quedan completamente desiertos en estas condiciones. Los pescadores hacen lo mismo año tras año. Esperan a que el agua se aclare, pero están ignorando un principio biológico fundamental. Los peces no son humanos. No cazan solo con los ojos. Y lo más importante, los peces más viejos y grandes, aquellos que han sobrevivido años esquivando nuestros engaños, odian el agua clara. El agua clara los expone, los hace vulnerables. Por eso, entender el agua turbia no es solo una opción, es la clave maestra para pasar de capturar peces pequeños a levantar verdaderos monstruos del fondo. Pensemos en la primera escena que vivimos al llegar al río en pleno deshielo. Es temprano por la mañana, el aire aún corta un poco la cara y el sonido del agua bajando con fuerza lo llena todo. Miramos la corriente y vemos ramas, hojas y un color marrón opaco que nos quita las ganas de montar el equipo. Nos encontramos con otro pescador en el aparcamiento, negando con la cabeza, metiendo su caja de señuelos en el maletero mientras murmura que hoy no hay nada que hacer, que el río viene tomado. Es el escenario clásico del desánimo. Sin embargo, lo que no estamos viendo es lo que ocurre bajo la superficie. Debajo de esa capa de barro, el ecosistema está más vivo que nunca. El deshielo arrastra toneladas de nutrientes desde las montañas y las riberas. Insectos, lombrices, pequeños crustáceos y minerales son empujados hacia el cauce principal. Para nosotros es suciedad, pero para los peces, el restaurante acaba de abrir sus puertas y el buffet es completamente gratuito. Mientras el pescador tradicional huye del escenario creyendo que el río está muerto, los peces están celebrando un banquete ocultos por la oscuridad del barro. Es el primer gran mito que debemos romper hoy mismo. El segundo punto vital para entender esta situación es la coartada de la invisibilidad.
Imaginaos que sois un depredador enorme, un lucio viejo o un siluro de proporciones gigantescas. Habéis crecido tanto porque sois desconfiados, cautelosos y extremadamente paranoicos. En aguas cristalinas, la luz del sol penetra hasta el fondo. Las aves rapaces pueden veros desde el cielo, y los humanos proyectan sombras aterradoras desde la orilla. En esas condiciones, cazar es un riesgo inmenso, y preferís quedaros pegados al fondo, inactivos. Pero de repente, llega el deshielo. El agua se vuelve turbia. La luz desaparece. Es como si alguien hubiera apagado las luces de la ciudad para que los ladrones puedan actuar con total impunidad. Esa agua marrón es la manta de seguridad que el pez trofeo necesita. Ya no tiene que temer a las sombras ni a las siluetas en la orilla. Se siente completamente invisible y por lo tanto se vuelve agresivo, confiado y propenso a cometer errores. Cuando entendemos que la falta de visibilidad juega a nuestro favor, empezamos a ver el río turbio no como un problema, sino como la mayor oportunidad de la temporada para engañar al pez de nuestra vida. Ahora hablemos de la temperatura, un factor que confunde a la inmensa mayoría de los aficionados a la caña. El argumento típico es que el agua de deshielo viene directa de la nieve, y por lo tanto, está demasiado fría para que los peces estén activos. Es cierto que el agua entra fría, pero aquí hay un secreto de la física que cambia las reglas del juego. El agua turbia, llena de partículas oscuras en suspensión, absorbe el calor de los rayos del sol muchísimo más rápido que el agua clara y transparente. Pensadlo como cuando os ponéis una camiseta negra en un día soleado en lugar de una blanca. Las partículas de tierra capturan la radiación solar y comienzan a calentar las zonas menos profundas del río a una velocidad sorprendente. Si encontráis una bahía poco profunda, una zona de recodo donde el agua sucia se remansa bajo el sol del mediodía, tendréis ante vosotros un verdadero balneario para peces. Los depredadores buscarán estas bolsas de agua caliente para acelerar su metabolismo después del duro invierno. Así que, en lugar de temer al deshielo, buscad esas zonas oscuras y someras, porque allí es donde estará concentrada toda la vida. Otro aspecto fascinante es cómo el agua sucia obliga a los peces a cambiar su sentido principal de caza. Hemos sido educados para comprar señuelos con acabados fotorrealistas, con escamas pintadas al detalle y ojos en 3 dimensiones. Gastamos fortunas en imitaciones perfectas, pero en un escenario donde no te ves ni las manos a 2 palmos bajo el agua, todo ese realismo visual no sirve absolutamente para nada. Aquí es donde entra en juego la línea lateral de los peces, un órgano sensorial extraordinario que recorre sus flancos y les permite detectar las más mínimas vibraciones y cambios de presión en el agua. En aguas turbias, los peces no cazan con la vista, cazan con el tacto a distancia. Por eso nuestro enfoque debe cambiar drásticamente. Hay que guardar los señuelos sutiles y silenciosos y sacar la artillería pesada. Necesitamos vibración constante, ruido, desplazamiento de agua. Piensa en lanzar una cucharilla de pala ancha, un señuelo con sonajeros internos o un gran vinilo con una cola que mueva montañas de agua. Si no pueden verte, tienen que sentirte llegar desde muy lejos. Es un cambio de mentalidad radical. Y si hablamos de vibración, no podemos dejar atrás el debate sobre los colores en el agua de deshielo. Este es uno de los temas que más discusiones genera en las tiendas de pesca. Cuando el agua es un muro de barro, los colores naturales desaparecen en cuestión de centímetros. Muchos pescadores intentan usar tonos plateados o blancos, esperando que destellen.
Sin embargo, los estudios y la experiencia de los grandes especialistas nos dicen algo que parece contradictorio a simple vista. El mejor color para aguas extremadamente sucias es el negro sólido o los tonos flúor más agresivos, como el amarillo fosforescente o el rosa chillón. Centrémonos en el negro por un instante. Puede parecer una locura lanzar algo negro en un río oscuro, pero la clave está en el contraste. El negro crea la silueta más densa y definida contra el fondo difuminado del agua turbia. Cuando un depredador mira hacia arriba, un señuelo negro recortado contra la escasa luz que penetra desde la superficie es un objetivo inconfundible. Es la diferencia entre lanzar un fantasma invisible y lanzar un objetivo sólido y contundente. Añadamos un sentido más a la ecuación. Si no pueden ver bien, y ya hemos cubierto el sonido, nos queda el olfato. El uso de esencias y atrayentes es algo de lo que muchos pescadores tradicionales se ríen. Piensan que untar un señuelo con una pasta de ajo, anís o extracto de cangrejo es un truco barato que no funciona. Sin embargo, visualizad la situación bajo el agua en pleno deshielo. El río lleva una carga enorme de olores naturales por todo lo que ha arrastrado la corriente. Los peces están con los sensores olfativos trabajando al máximo rendimiento. Si lanzas un señuelo que no solo vibra, sino que además deja una estela de olor penetrante, le estás dando al pez una pista doble para localizar su presa. En el caso de la pesca con cebo estático para carpas o siluros, esto es aún más crítico. Usar cebos muy olorosos, grandes mallas de material soluble llenas de pellets y líquidos atractores es lo que marcará la diferencia entre pasar el día mirando inmóviles las punteras de las cañas o tener una picada salvaje que te obligue a saltar de la silla. En el barro, el olor es tu mejor faro. Pasemos a la técnica pura y dura, al movimiento. Cuando pescamos en aguas claras, solemos imprimir ritmos rápidos, tirones erráticos y recogidas veloces para evitar que el pez examine el engaño y descubra que es falso. Queremos desencadenar una picada por reacción instintiva. Pero en el agua sucia de deshielo, aplicar esa misma velocidad es un error garrafal. El pez, aunque confiado por la oscuridad, necesita tiempo para localizar la fuente de la vibración. Si mueves tu cebo como un misil, el depredador sentirá que algo pasa, pero cuando intente atacar, tu anzuelo ya estará a 3 metros de distancia. La regla de oro aquí es la lentitud extrema. Hay que recoger despacio, haciendo pausas largas, permitiendo que el señuelo golpee las piedras y levante un poco más de barro del fondo. Imaginad lanzar, dejar que el cebo toque el lecho del río y recuperarlo tan despacio que casi podáis contar cada vuelta de la manivela. Es un juego de paciencia psicológica. Obligar a tus manos a frenar cuando tu instinto te pide velocidad es difícil, pero es la única manera de darle al pez trofeo el tiempo necesario para cuadrar su ataque en la oscuridad. El posicionamiento en el río también cambia por completo durante el deshielo. Habitualmente llegamos a la orilla e instintivamente lanzamos lo más lejos posible, hacia el centro del cauce, buscando la profundidad y creyendo que allí están los grandes peces. Es un hábito difícil de romper. Sin embargo, con el agua turbia y crecida, el centro del río suele llevar una corriente infernal que arrastra troncos y exige a los peces un gasto de energía desmesurado para mantenerse en su posición. Los peces no son tontos, no van a correr una maratón sin necesidad. ¿Qué hacen entonces? Se mueven hacia los márgenes, hacia las orillas inundadas, donde la corriente es más suave y el agua se calienta un poco más. A menudo,
El pez más grande del río está literalmente a 2 metros de tus botas, escondido entre las hierbas que acaban de quedar sumergidas o detrás del primer gran tronco de la orilla. Si llegas haciendo ruido, pisando fuerte y lanzas al horizonte, estarás asustando a los peces que tenías a tus pies. Hay que pescar paralelo a la orilla, explorando los primeros metros antes de intentar alcanzar el medio del río. Para entender mejor esto, visualicemos la estructura del río. El agua sucia hace que los peces se vuelvan dependientes de las estructuras físicas. Como no pueden orientarse visualmente a largas distancias, utilizan su entorno táctil. Se pegan a los grandes bloques de piedra, se esconden dentro de las ramas de los árboles caídos o se apostan en los desniveles abruptos del fondo. La estructura les sirve como punto de referencia en un mundo de niebla submarina y también como escudo contra la fuerte corriente del deshielo. Por lo tanto, nuestra misión principal no es peinar aguas abiertas, sino buscar el contacto constante con los obstáculos. Sí, es cierto que vamos a perder algunos señuelos enganchados en la madera. Es el precio a pagar. Pero cuando lanzas tu cebo justo detrás de ese tronco sumergido, lo dejas caer lentamente sintiendo cómo roza las ramas y de repente sientes un golpe seco y violento en la caña que te dobla el brazo. Te das cuenta de que el riesgo vale cada céntimo. Las estructuras en aguas turbias son imanes absolutos para los peces que dominan la cadena alimenticia. Hablemos de la importancia de adaptar nuestro equipo pesado. Muchos pescadores cometen la imprudencia de ir a pescar en aguas de deshielo con equipos ligeros, pensando que están en pleno verano. Esto es una receta perfecta para el desastre y la frustración. Como acabamos de ver, los peces están pegados a la cobertura densa, a los árboles y a las piedras, y tienen la agresividad a flor de piel por la cobertura del agua turbia. Cuando un pez enorme ataca en este escenario, su primer instinto será enterrarse aún más en la estructura para romper la línea. Si llevamos hilos finos y cañas blandas, no tendremos la potencia de frenado necesaria para sacarlos de su escondite. El combate se perderá en los primeros 3 segundos. Necesitamos líneas trenzadas de gran resistencia, bajos de línea gruesos y cañas, con una columna vertebral rígida que nos permitan imponer nuestra voluntad sobre el pez desde el instante de la picada. No hay lugar para la delicadeza cuando se lucha contra un monstruo en medio de una corriente turbia, llena de obstáculos peligrosos. Hay que ir preparados para la guerra, porque ellos no van a dudar. Otro detalle fundamental es saber leer las corrientes de retroceso o remansos. Cuando un río baja con fuerza por el deshielo, la corriente principal es un canal de aguas bravas. Pero a lo largo de las riberas, debido a la forma del terreno y a los obstáculos, se forman zonas donde el agua gira y fluye en dirección contraria o simplemente se detiene. Estas zonas son minas de oro. Imaginaos a los peces pequeños y desorientados siendo arrastrados por la corriente principal. Eventualmente, serán escupidos hacia estos remansos tranquilos. Y adivinad quién está esperando allí en la penumbra. Los depredadores trofeos se colocan justo en la línea de transición, en la frontera exacta entre el agua rápida y el agua estancada. No gastan energía. Solo abren la boca cuando el río les sirve la comida en bandeja. Nuestro trabajo es identificar esas líneas de corriente, lanzar en el agua rápida y dejar que nuestro cebo sea arrastrado naturalmente hacia la zona tranquila. El momento en que el señuelo cruza esa frontera invisible hacia el agua calmada es el momento de máxima tensión, porque es ahí donde se produce la emboscada letal.
No podemos ignorar el bloqueo mental que supone pescar en un entorno que consideramos feo. La pesca deportiva tiene un componente psicológico brutal. Cuando pescamos en un lago cristalino en verano, nos sentimos relajados, confiados, sentimos que controlamos la situación. En cambio, enfrentarse a un río rugiente y embarrado nos genera inseguridad. Empezamos a dudar de nuestro equipo, de nuestra técnica y de nuestro sentido común. Esta falta de confianza hace que pesquemos mal, que recojamos sin atención, que hagamos lances perezosos y que, en definitiva, no estemos preparados para clavar cuando llega el momento. Para tener éxito en el agua de deshielo, el primer obstáculo a superar está dentro de nuestra cabeza. Debemos autoconvencernos de que las condiciones son ideales. Hay que cambiar el diálogo interno. En lugar de pensar que el agua está demasiado sucia, debemos decirnos a nosotros mismos que los peces están ahí abajo, confiados y hambrientos, y que la ventaja táctica es nuestra. Solo con una confianza de acero seremos capaces de mantener la concentración necesaria para pescar de manera impecable bajo estas circunstancias tan hostiles. Consideremos ahora el factor de los niveles del agua. El deshielo no solo ensucia el río, sino que eleva drásticamente su nivel, inundando zonas que normalmente son tierra firme. Senderos, prados, raíces de árboles secos y pequeñas playas de grava quedan sumergidos bajo 1 metro o 2 de agua lodosa. Esta agua nueva que inunda la tierra es rica en lombrices y pequeños insectos que son expulsados de sus escondites subterráneos. Esto provoca una migración masiva de pequeños peces hacia estas nuevas zonas inundadas, y donde va la comida, van los monstruos. Es increíble la cantidad de pescadores que ignoran estas zonas inundadas porque están pescando donde el río solía estar, en lugar de pescar donde el río está hoy. He visto sacar peces inmensos lanzando el cebo literalmente encima de un campo de hierba sumergido, en menos de 1 metro de profundidad. Hay que aprender a explorar estas nuevas fronteras temporales. El agua de deshielo expande el terreno de juego, y los peces más audaces son los primeros en salir a patrullar esos nuevos territorios en busca de comida fácil. Hagamos un ejercicio de imaginación para visualizar una picada típica en estas condiciones. Imaginaos que lleváis 2 horas lanzando. Habéis puesto un señuelo negro, grande, con sonajeros. Estáis peinando un remanso detrás de un tronco masivo. Lanzáis. Dejáis caer el cebo. El agua turbia se lo traga al instante. Empezáis una recuperación agónicamente lenta. Sentís como el señuelo choca contra una rama sumergida. Hacéis una pausa de 3 segundos. Nadáis el señuelo un poco más. De repente no hay un tirón leve. No hay un toquecito de curiosidad. Hay un impacto brutal, seco, que casi os arranca la caña de las manos. En la oscuridad total del agua turbia, el pez no se lo piensa 2 veces. Ataca para matar a la primera, con la boca abierta de par en par para asegurar la presa que ha detectado por vibración. La clavada tiene que ser igual de salvaje. El pez se revuelve violentamente en la superficie turbia, salpicando lodo en todas direcciones. Esa es la magia cruda y espectacular de pescar en pleno deshielo. Son batallas a corta distancia, viscerales y llenas de adrenalina, donde el pez golpea con una confianza destructiva. Para los que preferís la pesca con cebo a la espera, el agua turbia del deshielo exige también una estrategia distinta. Olvidaos de los montajes delicados y los cebos pequeños y discretos. Cuando el agua es un muro opaco y la corriente aprieta, necesitáis anclajes pesados y cebos voluminosos que resistan los embates del río.
un buen trozo de hígado, un pez pasto de gran tamaño, o un buen puñado de enormes boilies con aromas cárnicos o a especias fuertes, son vuestras mejores bazas. El objetivo es crear un rastro de olor amplio que baje por la corriente y guíe al pez como si fuera un faro en la niebla. Además, el tamaño del cebo es vital porque los peces pequeños y los cangrejos tendrán más dificultades para encontrarlo rápidamente o destrozarlo en la corriente turbia, dejando el festín intacto para cuando aparezca el auténtico rey del pozo, siguiendo la pista olfativa. La paciencia aquí se recompensa con capturas de tamaños que difícilmente veréis en pleno mes de agosto bajo el sol inclemente y con aguas mansas y transparentes. Hablemos de la sorpresa táctica, un beneficio colateral del agua sucia del que poco se habla. Cuando pescamos en aguas claras, tenemos que preocuparnos obsesivamente por el grosor de nuestra línea, usando fluorocarbonos casi invisibles, que a menudo son demasiado frágiles para los peces que buscamos. Tenemos que escondernos detrás de los árboles, vestir ropas de camuflaje y movernos con el sigilo de un cazador furtivo. El agua sucia borra todos estos problemas de un plumazo. La invisibilidad es bidireccional. Así como nosotros no vemos a los peces, ellos tampoco ven nuestras líneas gruesas de 80 libras, no ven los anzuelos grandes y reforzados, y no ven nuestras sombras proyectadas desde la orilla. Podemos acercarnos al agua con mucha más libertad y usar aparejos pensados exclusivamente para la resistencia bruta, sin miedo a asustar al pez. Esta libertad técnica nos permite forzar los combates y sacar peces de enredos imposibles, algo que en aguas transparentes terminaría en una rotura inevitable debido al uso de líneas mucho más finas. El barro es, en esencia, nuestro mejor aliado técnico. Existe también un patrón horario peculiar en estas semanas de deshielo que choca con la sabiduría popular. Siempre nos han enseñado que el amanecer y el atardecer son los momentos mágicos de la pesca, y esto es muy cierto durante el verano. Sin embargo, con el agua fría y sucia del deshielo, las madrugadas pueden ser extremadamente duras y poco productivas. El agua ha perdido grados durante la noche y el metabolismo de los peces se está al mínimo. El momento verdaderamente mágico en estas condiciones suele darse en las horas centrales del día, cuando el sol está en su punto más alto. Como dijimos antes, el agua turbia absorbe el calor rápidamente. Entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, esas aguas oscuras ganan unos pocos grados preciosos de temperatura, y ese mínimo calentamiento es como un interruptor de encendido para los grandes depredadores. De repente, se activan, salen de su letargo y comienzan a patrullar las zonas poco profundas buscando alimento. Si sois de los que se van a comer a casa a la 1 de la tarde en primavera, os estáis perdiendo, literalmente, el pico máximo de actividad de los peces trofeo. Todo esto nos lleva a repensar nuestra caja de herramientas. Si vais a enfrentar el agua turbia, tenéis que hacer una limpieza profunda de lo que lleváis al río. Dejad en casa los señuelos translúcidos, los vinilos de colores naturales y los paseantes silenciosos. Vuestra caja para el deshielo debe parecer ruidosa y exagerada. Spinnerbaits grandes con palas dobles doradas o plateadas que emitan destellos fuertes y mucha vibración. Chatterbaits pesados que sacudan la caña en cada vuelta de manivela. Señuelos tipo rattling llenos de bolas de acero que suenen como unas maracas debajo del agua. Y vinilos con colas sobredimensionadas montados en cabezas plomadas de colores vibrantes. Cada elemento de vuestro equipo debe estar diseñado para hacer ruido, mover agua y llamar la atención
en la más absoluta de las oscuridades. Organizar el equipo con este propósito específico os ahorrará horas de perder el tiempo probando cosas que el sentido común os dice que no van a funcionar. Si no vibra fuerte, no tiene sentido lanzarlo en un río que parece café. Además, hay una variable meteorológica que puede convertir un día de agua sucia en una jornada histórica. Si al agua turbia del deshielo le sumáis la entrada de un frente cálido con nubes bajas y un poco de viento, tendréis la tormenta perfecta. La presión atmosférica cambia, y los peces sienten que hay una ventana de oportunidad óptima para cazar antes de que el clima cambie de nuevo. El viento rompe la superficie del agua y empuja el plancton y los pequeños peces hacia una de las orillas. Si identificáis hacia qué orilla está soplando el viento constante y lanzáis vuestros señuelos vibratorios justo en esa zona embarrada y agitada, os aseguro que las picadas no tardarán en llegar. Es en estas condiciones duras, feas y desagradables para el pescador dominguero, donde los verdaderos gigantes del río pierden toda su cautela. Mientras los demás están en el sofá de su casa, quejándose de que hace mal tiempo y el río baja feo, vosotros estaréis en la orilla viviendo la jornada de pesca que recordaréis el resto del año. Por último, hablemos de la recompensa de la soledad. Hay un placer inmenso en llegar a tu tramo de río favorito y comprobar que estás absolutamente solo, porque el agua asusta a la competencia. No hay presión de pesca, no hay ruido de otros pescadores, no hay nadie pisando tus zonas calientes ni lanzando cruzados sobre tus líneas. Tienes kilómetros de agua turbia y salvaje exclusivamente para ti. El río te pertenece durante esas semanas de deshielo. Y cuando finalmente logras descifrar el rompecabezas, cuando aplicas la técnica de ir despacio, de usar señuelos oscuros y vibrantes, de buscar las estructuras de la orilla y de confiar en tus instintos, la recompensa es dulce. Levantar un trofeo gigantesco del fondo fangoso y sostenerlo en tus brazos sabiendo que has desafiado todas las reglas de la pesca clásica es una sensación inigualable. Has demostrado que no dependes de las condiciones perfectas de postal, sino que entiendes la naturaleza del río en todas sus formas. Te has convertido en un pescador completo, capaz de ver oportunidades donde otros solo ven un río arruinado por el barro. Llegamos al final de este viaje y espero que, después de escuchar todo esto, vuestra perspectiva haya cambiado por completo. El mayor giro de guión en la pesca primaveral no es que el agua turbia sea mala, es que resulta ser la mejor aliada que podéis tener. Hemos descubierto que el agua oscura del deshielo es la manta que da confianza a los depredadores gigantes, que calienta el agua más rápido de lo que imaginábamos y que neutraliza la desconfianza visual de los peces más viejos del lugar. Ahora sabéis que pescar despacio, hacer ruido, usar colores de máximo contraste como el negro y explorar las orillas, en lugar de lanzar al medio del río, puede transformar un día de frustración en la jornada de vuestra vida. Cambiar el chip y atreverse a pescar donde otros se rinden es lo que separa a los pescadores de trofeos de los pescadores de fin de semana. Quiero daros las gracias por llegar hasta aquí y por estar siempre dispuestos a romper las viejas reglas del juego conmigo. Si este vídeo os ha hecho replantearos vuestra próxima salida de pesca, por favor, suscribíos al canal para no perderos los próximos secretos que revelaremos. Dejad un buen me gusta para apoyar este contenido. Y antes de iros, escribidme en los comentarios. ¿Estáis dispuestos a enfrentaros al agua chocolate en vuestra próxima salida? ¿O seguís prefiriendo el agua clara?
pase lo que pase. Nos vemos en la orilla, amigos, y buena pesca.